Dios les bendiga, hermanos. Amén. ¿Se recuerda de ese anuncio? Apague su celular o ponga el vibrador si está esperando una llamada de emergencia, ¿verdad? Y vamos a continuar con las enseñanzas que estamos llevando. Primera de Pedro 3:15, en el nombre del Señor Jesús dice: sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En otras palabras, ¿por qué crees en lo que crees? ¿Cuál es tu base? ¿A qué te basas? So, vamos a continuar con Apologética 101 y vamos a tomar la enseñanza número 5. Le animo, como decía nuestro pastor, puede ver la enseñanza anterior, que es las supuestas contradicciones en la Biblia y las 400,000 variantes, y se escucha así como bien fuerte esa palabra, ¿verdad?, que tienen los manuscritos de griegos del Nuevo Testamento. Y como vimos en la enseñanza anterior, más del 99.75% son cosas de ortografía, puntos, comas, líneas o palabras que se dicen exactamente lo mismo y no altera el significado. Vamos a continuar ahora. ¿Y cuál es el lema? ¿Pensar como qué? No sé de usted, pero yo aquí traigo mi lupa, y si no la tengo con luces porque ya no veo bien. Tome su lugar, por favor. En este día, con la ayuda de Dios, vamos a ver el tema, y por alguna razón no se mira allí. Estaban presentes cuando los escritores de los evangelios, esas 4 enseñanzas que nos faltan, el día de hoy, el próximo sábado, el que sigue, no vamos a tener clase, pero los últimos 2 sábados del mes de enero sí vamos a concluir. Vamos a hablar específicamente de los evangelios. Y le voy a decir algo, hermano, eso de con lupa, no creo que sea más exacto la descripción, porque vamos a agarrar la lupa para ver esto con más cuidado, con más detalle, porque esta es la base de nuestra fe. ¿Se recuerdan de ese agnóstico, esta persona que antes era cristiano y se apartó? Y aquí están algunos de los libros que ha escrito, que ha ocasionado que muchos creyentes dejen su fe. Dice lo siguiente: el Evangelio de Marcos fue escrito por alguien que vivía en un país diferente. ¿Será cierto o no es cierto? Recuérdese de que esta persona es un crítico textual del Nuevo Testamento y es una de las autoridades realmente aquí en Estados Unidos. Y como le mencioné anteriormente, enseña en una de las universidades. En cada de sus enseñanzas que da son aproximadamente 300 o más estudiantes que está teniendo. Ahora quiero introducirles a una persona. Su nombre es el detective Warner Wallace. Warner Wallace es un detective que estuvo aquí en Los Ángeles. Trabajó en el SWAT team, de pandillas, en robos, homicidios. Y su especialidad es en los casos fríos. ¿Qué es un caso frío? Cuando alguien comete un asesinato, un homicidio, ese caso nunca se borra. Puede pasar 10, 20, 30, 40 años y la policía puede seguir investigando quién mató a esta persona. Son los casos fríos. Pues esta persona, a través de la habilidad de investigar, ¿sabe lo que ha hecho? Ha encontrado y resuelto casos de muchos años de antigüedad. Debido a eso, hermano, él lo han puesto en la televisión en Dateline, casos fríos, y ha recibido los reconocimientos y premios por resolver los casos fríos de muchos años atrás. Esta persona escribió este libro que se llama El cristianismo, caso resuelto. Yo les recomiendo que lo vean y vamos a agarrar alguna información de la que se encuentra allí, pero como vamos a estar viendo. Los autores de los evangelios fueron testigos oculares, o por lo menos eso es lo que ellos dicen. Y quiero recordarles algunas escrituras rápidamente.
En primera de Juan 1:1 dice, lo que era desde el principio, ¿lo que qué? Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Lo vimos, lo oímos, lo tocamos. Testigos oculares. Pedro dice lo mismo. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces dice, nosotros vimos y escuchamos. ¿Qué? En el libro de los Hechos, ahora nos habla de los apóstoles. Y dijeron lo siguiente, porque no podemos dejar de decir lo que lo hemos visto y oído. Y por último, el apóstol Pablo dice, 1 Corintios 15:7, apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, ¿y qué? Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Entonces dice, yo miré al Señor Jesús, se me apareció. ¿Y cuántos saben que tuvo un encuentro pero bastante fuerte con él cuando iba a la ciudad de Damasco? Y no fue la última ocasión, porque el Señor varias veces se le apareció para fortalecerlo y animarlo. Dice, se me apareció, yo lo he visto. Ok, continuamos. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Eso es muy importante. Vamos a resolver o contestar esta pregunta. ¿Fueron escritos los evangelios por verdaderos testigos oculares? En otras palabras, ¿realmente cuando los escritores de los evangelios estaban presentes? ¿Habrá alguna forma de saberlo, no? Y escucha esto. Cuando termine la enseñanza vamos a ver si es posible o no es posible. Y hermano, escuche lo que le voy a decir. Yo le animo para que se prepare usted a ser transportado al primer siglo. Con esta manera le digo todo. Porque no solamente vamos a ir a los evangelios, pero vamos a ir a escritos de historiadores del primer siglo. ¿Ok? ¿Cuánto les gusta eso? Sí. Ok. Otra pregunta que vamos a responder la próxima semana va a ser: ¿existen evidencias externas confiables del Nuevo Testamento? En otras palabras, ¿pueden ser verificados de alguna manera? El penúltimo sábado del mes de febrero vamos a responder la pregunta: ¿existe información falsa en los evangelios? En otras palabras, ¿fueron precisos y sinceros? Y el último sábado de este mes de febrero vamos a hablar de: ¿había parcialidad en los autores de los evangelios? En otras palabras, ¿tenían segundas intenciones los escritores cuando escribieron? ¿Sabe a qué nos referimos? Por lo regular, cuando hay algún caso, dicen que hay 3 motivos por lo general: mujeres, dinero o poder. ¿Sí se ha escuchado eso, verdad? Tiene que haber un motivo por lo cual escribieron. Vamos a examinar eso. Ahora, una vez que examinemos todas estas cosas, y si vemos que estos testigos son confiables, lo que ellos hablan, amado hermano, respecto de Dios, de Jesús, la verdad de la vida y de Jesús y la existencia de Dios, va a tener que ser válido, porque su testimonio es confiable. Escucha esto: hasta que concluyamos de estudiar a estos escritores, vamos a poder llevar a la conclusión si estos evangelios realmente son confiables en cualquier ángulo que usted lo mire. Ahora, déjame hacer una pregunta. ¿No cree usted lo que le mencioné la semana anterior? Que estas enseñanzas que estamos teniendo deberían de haber sido inmediatamente después que fuimos cristianos. Claro que sí. Porque muchas veces creemos, pero no sabemos por qué creemos.
No sabemos cuál es la validez, cuál es la autenticidad o cuál es la autoridad de lo que estamos creyendo. Mire esto. Esa es una línea cronológica. Aquí tenemos al principio la vida de Jesús, del primer año al año 33 después de Cristo. Después, en algún lugar, tenemos los escritores de los evangelios y tenemos el primer concilio de la Odisea, que fue en el año 363 después de Cristo, en donde la iglesia se establece de una forma más formal, ¿verdad? Entonces dice, si nosotros encontramos que los evangelios fueron escritos más hacia la derecha, no son confiables. Si encontramos, después de estar examinando estas cosas, que fueron escritos más hacia la izquierda, la vida de Jesús, son más confiables. ¿Se recuerda lo que hablamos? Que mientras más cercano se escribe algo de los eventos, mayor confiabilidad tiene. ¿Ok? Ok, muy bien. ¿Cuántos están listos? Perfecto. Vamos a ver que en el Nuevo Testamento, número 1, no menciona la destrucción del templo. Y lo que hemos estado haciendo es los métodos que utilizan los detectives, lo que se llama las evidencias. En ninguna parte del Nuevo Testamento se menciona el evento histórico quizás más importante de la nación de Israel, que fue la destrucción del templo. Ahora escuche esto, pero sí encontramos algo. Encontramos en el libro de Mateo, capítulo 24, verso 2, que Jesús da esta profecía. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El Señor Jesús en el libro de Mateo está hablando acerca de la destrucción futura del templo. En ninguna parte de las escrituras que tenemos del Nuevo Testamento jamás se menciona este evento histórico. Ahora una pregunta: si es una cosa tan importante, que es cuando literalmente fueron despatriados los judíos y fueron llevados cautivos a las naciones, ¿no deberían de hablarlo los escritores de los evangelios? Hermano, es una catástrofe nacional. Imagínense que estamos aquí en Estados Unidos y que llega una nación y conquista esta nación y Estados Unidos deja de existir. Alguien que vive eso, ¿usted cree que no lo va a comentar cuando escribe una carta a alguien? Déjame le doy un ejemplo. Tristemente usted sabe que hace un días atrás el jugador de básquetbol Kobe Bryant falleció. ¿No era eso lo que tenían todas las noticias constantemente? Ahora imagínese usted que la nación completa es destrozada. ¿No va a ser digno de comentarse? Amén. Pues hermano, ninguna parte del Nuevo Testamento de los escritores la menciona. ¿Qué significa eso? De que esta evidencia circunstancial nos está apuntando que fueron escritos antes que sucediera eso. ¿Cuándo fue eso? En el año 70. Ok. Segunda evidencia circunstancial. El Nuevo Testamento tampoco describe el sitio de Jerusalén. Unos años antes de que Jerusalén fuera destruida, fue sitiada, ¿verdad? Había una rebelión por parte de los judíos en el año 66 y el ejército romano, bajo el liderazgo de Tito, rodeó esa ciudad hasta que eventualmente la destruyó. Volvemos a repetir lo mismo. Ningún evangelio, ninguna carta nos habla acerca del sitio que tuvo Jerusalén por todos estos años. ¿Qué nos dice eso? Que no fue escrito después de esto, si no lo hubiese tenido que haber mencionado. Número 3. Lucas no menciona las muertes de Pablo y de Pedro. Ahora, ¿quiénes son estos personajes? Pablo y Pedro, hermano. Pablo se considera que fue el enviado para los gentiles y Pedro era el enviado para los judíos. ¿Cuándo murieron ellos? Pablo en el año 64 después de Cristo y Pedro en el año 65 después de Cristo. ¿Por qué no lo menciona? Ahora, si usted nota, en el libro de los Hechos sí menciona la muerte de un apóstol, pero nunca menciona la muerte ni de Pedro ni de Pablo.
¿Cómo termina el libro de los Hechos? El libro de los Hechos termina cuando Pablo estaba encarcelado en casa en Roma esperando el juicio. ¿Se recuerda de eso? Lea Hechos capítulo 28, ahí lo va a encontrar. Ok, muy bien. Lucas no dice nada sobre la muerte de Jacobo. ¿Qué año fue? En el año 62 después de Cristo. ¿Por qué no la menciona? Jacobo, de acuerdo al apóstol Pablo en el libro de Gálatas, dice que Jacobo era uno de los principales pilares de la iglesia en Jerusalén. No menciona nada de la muerte de él. ¿Por qué? Porque la evidencia muestra que fue escrito antes de que eso aconteciera. Número 5. El Evangelio de Lucas precede al libro de los Hechos. En otras palabras, Lucas fue escrito primero y Hechos fue escrito después. Y eso lo notamos en la introducción que da Lucas cuando escribe el libro de los Hechos, que dice Hechos 1:1. ¿Cómo dice, hermanos? En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Aquí nos muestra que antes de escribir Hechos escribió otra carta, que si usted lee por ejemplo Lucas capítulo 1, dice al excelentísimo Teófilo. Ahorita vamos a seguir hablando al respecto. Y ahí vemos de que fue escrito antes todavía Lucas, la carta más antigua que el libro de los Hechos. Sexta evidencia, Pablo citó el Evangelio de Lucas en su carta a Timoteo. Ahora, escucha esto. Hay escépticos que se atreven a decir de que Pablo no escribió a Timoteo. ¿Ok? Ahora, es solamente un pequeño grupo, pero escucha esto. Cuando Pablo cita Lucas, dice lo siguiente, 1 Timoteo 5, 17 y 18. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y, si usted nota le cambié de color, digno es el obrero de su salario. ¿Sabe lo que está haciendo Pablo? Está citando el Antiguo Testamento y está citando a Lucas. Si Pablo está citando a Lucas, ahora, la pregunta es esta. ¿Cuándo se escribió la carta a Timoteo? ¿En el año 63 o el año 64? Si él está escribiendo esta carta y está hablando de Lucas, quiere decir que el Evangelio de Lucas ya estaba. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahora mire esto, vamos a ver la escritura que dice no pondrás bozal al buey que trilla. Está en el Antiguo Testamento y para ser más precisos está en Deuteronomio 25:4. Dice no pondrás bozal al buey cuando trillare. Y Lucas nos dice en Lucas 17, ¿se recuerda del color violeta o púrpura? Ahí está. Y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Pablo está citando a Lucas. ¿Okay? Y estamos hablando del año 64 después de Cristo. Si usted nota, nos estamos acercando ya cada vez más para atrás. ¿Okay? Número 7. Pablo se hace eco de las afirmaciones de los autores de los evangelios. Traducido al español, Pablo apoya lo que los evangelios escriben. Como que está más entendible ahí, ¿verdad? ¿A qué nos referimos? A lo siguiente. Romanos 1:4, que fue declarado hijo de Dios, ¿con qué? Con poder. Ahora, ¿cuándo fue cuando escribió esta carta? Se cree que es del año aproximadamente 50 después de Cristo. Si usted nota, hermano, ya vamos en el año 50. Ahora, si Pablo está hablando en el año 50, citando a un evangelio, ¿qué evangelio usted cree que está citando allí? Hijo de Dios. Solamente hay uno de los 4 evangelios que hablan de eso. ¿Sabe quién es? Marcos. Marcos 1:1 dice, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Es el único evangelio que tiene ese título de Jesús,
Hijo de Dios. Y Pablo está citando a Marcos ya. Si está citando a Marcos ya, quiere decir que Marcos ya estaba en el año 50 después de Cristo. Ahora, le estoy diciendo esto por lo siguiente. Lastimosamente, hermano, estaba viendo algunos documentales de estas películas que han hecho respecto de que los evangelios son tardíos, que se escribieron en el segundo siglo o que llegaron al tercero, etcétera. Yo digo, wow, qué tristeza. Y ¿sabe lo que me llama la atención? Que estas personas le preguntaban, por ejemplo, a alguien que salía de la iglesia, ¿y tú cuándo crees que se escribió los evangelios? Pues no sé, pero a lo mejor por allí como en el segundo o tercer siglo. ¿No cree usted que si usted quiere saber algo más preciso, tiene que preguntar a alguien que está estudiando eso al respecto? Claro que sí. Y las personas que son ateas o escépticas o agnósticos, escuchan eso y dicen, pues las personas de la iglesia que van a la iglesia dicen que a lo mejor en el segundo o tercer siglo. Pero, ¿usted cree que es justo lo que está haciendo? Creerle, transmitir a las personas de que porque una persona llega a un templo automáticamente lo hace un erudito en las escrituras. No. Ok, ahora déjame le digo eso de antemano. Y yo quiero que considere lo siguiente. Dentro de la iglesia, el pastor es como un doctor general. ¿A qué me refiero? Usted va al doctor y el doctor puede verlo a usted. Pero hay ocasiones en que usted ocupa un tratamiento diferente al cual es la especialidad de ese doctor. ¿Qué hace el doctor? Si es un doctor sincero, humilde, va a decir, ¿sabe qué? Usted tiene problemas del corazón, lo voy a mandar con un especialista, lo voy a mandar con un cardiólogo, lo voy a dar una referencia. Y escucha esto, dentro de la iglesia está exactamente lo mismo. Hay personas dentro del cuerpo de Cristo que Dios les da la capacidad o Dios los motiva para que se preparen en diferentes áreas. Por ejemplo, si yo quiero saber un poquito respecto a la familia, quizás una persona que yo puedo ir sería James Dobson. Ya tiene este hombre casi 50 años estudiando la familia de acuerdo a lo que enseña la Biblia. La filosofía en cuestión de defender la fe cristiana. Yo voy a ir con una persona apologista, por ejemplo, puede ser, ¿cómo se llama esta persona? Inclusive, Wallace es un apologista, ¿ok? O la persona que escribió el libro del caso de Cristo, Lee Strobel. O filósofos cristianos. Entonces, ¿qué le estoy diciendo esto? Estas cosas necesitamos nosotros conocer, quizás no a profundidad, pero por lo menos las cosas básicas. Por eso es que estamos titulando las enseñanzas Apologética 101. Porque estamos teniendo enseñanzas generales. Y ahora de una vez le voy a decir el tema. Ahorita que hable respecto de diferentes personas que vivieron el primer siglo o de arqueología, etcétera, porque voy a tocar la arqueología del Nuevo Testamento. Yo quiero que esté consciente de algo. No estoy tocando todo el material que existe al respecto. Porque si tocara todo el material que existe al respecto, ocuparía las 8 enseñanzas solamente para tocar la arqueología. Y ese no es el punto. Queremos tener una idea general básica. ¿Cuándo pueden decir amén? Ok. Después de esa pequeña aclaración, vamos a continuar. Ok. Mira lo que dice el apóstol Pablo cuando escribió Corintios. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Ves esa palabra? Asimismo recibí. Presta atención, porque usted es un detective ahorita. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Ahora, el libro de Corintios fue escrito en el año 50 aproximadamente. Yo quiero que note esto. Pablo dice
yo le transmito lo que yo recibí. La pregunta es, ¿cuándo lo recibió y de quién lo recibió? El mensaje del Evangelio. ¿Qué le parece? Vamos a una carta que escribió y nos va a decir aquí. En el libro de Gálatas, capítulo 1, verso 15 nos dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui, ¿a dónde? A Arabia, y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a quién, para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días, pero no había ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor, la persona que fue fallecida en el año 63. Mire esto. Pablo se convierte. ¿Cuándo? Se cree que se convirtió 2 o 3 años después de que Cristo había resucitado. Dice que pasan 3 años. Tenemos aproximadamente 5 años después de que Cristo resucitó, de que Él va a hablar con quién. Dice que fue a Jerusalén para ver a quién, a Pedro. Y estuvo con él 15 días. ¿A quién le gustaría pasar 15 días con Pedro? Y le hace las preguntas que usted guste. Usted lo tuvo. Ahora vea esto. Mira lo que dice Gálatas 2:1. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. La conversión de Pablo entre el año 33 y 36 después de Cristo. Estamos hablando de aproximadamente 5 años después de la resurrección de Cristo, donde Pablo recibió el Evangelio. Él lo recibió. ¿No cree usted que Pedro le compartió el Evangelio? La muerte, la sepultura y la resurrección, si estuvo con él. Por lo menos dice que estuvo con él. Ahora yo quiero que vea esto. Pablo estuvo con personas que habían aproximadamente 5 años que habían visto al Cristo resucitado. En otras palabras, Pablo estuvo con testigos oculares del Cristo resucitado, aunque él también se le apareció. Por eso es que cuando escribe la primera de Corintios, habían pasado aproximadamente 20 años y dice: Jesús después se le apareció a 500 hermanos a la vez. Dice, si no me creen, pregúntenle a ellos. En otras palabras, él tenía una gran cantidad de testigos oculares que Cristo había resucitado, porque había pasado unos años de ese evento. ¿Qué le parece eso, amado hermano? Ok, prueba número 8. Pablo citó el Evangelio de Lucas en su carta a los Corintios. 1 de Corintios 11, 23 y 25. ¿Cómo dice, hermano? El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa. Después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Ahora yo quiero que note esto. ¿Ve la palabra que está sobre la línea? Dice: hacer esto en memoria de mí. De los 4 evangelios, solamente hay un evangelio que dice eso: Lucas. Mira lo que dice, y vea la similitud de esas mismas palabras. Lucas 22, 19, 20. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hacer esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Si usted nota, el lenguaje es muy similar al de Lucas. Eso significa que el Evangelio de Lucas, una vez más, ya estaba. Ahora, escuche esto. Lucas ya estaba, ¿verdad? ¿Sabe usted que Lucas
citó a Marcos y a Mateo en reiteradas ocasiones? En otras palabras, Marcos, el Evangelio de Marcos, estaba antes que existiera el Evangelio de Lucas. Si usted nota, cada vez nos estamos yendo más para atrás, más cerca de la resurrección de Jesús. Lucas 1:1-4 dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron, lo que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber, ¿qué? Investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Se recuerda que Hechos dice: Teófilo, te escribí una carta, y aquí está la segunda parte? ¿Para que qué? Para que conozcáis bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Mire esto. Lucas contiene 350 versículos de Marcos y 250 versículos de Mateo. Eso significa de que Marcos y Mateo ya estaban antes de Lucas. ¿Qué tal, hermano? A ver, lo vamos más para atrás. Número 10. El Evangelio de Marcos parece ser un antiguo reporte de crimen. ¿Qué es un reporte de crimen? Déjame le leo aquí esto. Cuando sucede un crimen, llegan los investigadores y hacen un reporte breve de lo que aconteció. Después se investiga eso con más detalle y ese pequeño reporte se expande y se extiende. ¿Ok? Y dice que el Evangelio de Marcos, y si usted nota, el Evangelio de Marcos es el más breve de todos los evangelios. Ahora, hay un padre de la iglesia, y ¿cuáles son los padres de la iglesia? Los padres de la iglesia son los siguientes. Eran los discípulos de los apóstoles. Son otras palabras, usted le comparte la palabra de Dios a alguien y llega a ser su hijo espiritual o su hija espiritual. Bueno, los padres de la iglesia le llaman así porque fueron los primeros discípulos de los apóstoles. Y después ellos tuvieron otros discípulos y otros discípulos y otros discípulos. Y eso lo vamos a ver en otra lección. Vamos a ver todos los nombres. Hermano, tenemos aquí la lupa, no por casualidad, ¿ok? Papías, que es uno de los padres de la apostólicos de la iglesia. Esta persona vivió del año 69 al año 150 y fue contemporáneo de Policarpio, que era un discípulo de Juan, Justino Márquez y Marción. Papías fue citado por Eusebio, uno de los discípulos de Pedro. Está viendo aquí puro familiar y puro pariente, ¿eh? ¿Qué tal? Dice, Papías nos dice esto. ¿En qué año? Acuérdese, él vivió en el año precisamente 69 al año 150. Él dice lo siguiente, amado hermano. Marcos, habiéndose convertido en el intérprete ¿de quién? Pedro. De Pedro. Escribió con precisión, aunque ciertamente no de forma ordenada. ¿Cómo saben que el Evangelio de Marcos no tiene la vida de Jesús en orden? No la tiene en orden. ¿Sabe quién la tiene en orden? Lucas. Por eso dice, después de haber investigado, me ha parecido a mí ponértela en orden, oh excelentísimo Teófilo. Lucas viene siendo el reporte grande. Marcos viene haciendo el reporte. Dice en otras palabras, Marcos no era el testigo, Pedro era el testigo. Marcos era el secretario, él estaba escribiendo lo que Pedro decía. Sigue diciendo, ¿quién adoptó sus enseñanzas a las necesidades de sus oyentes, pero que sin intención de brindar un relato relacionado con los discursos del Señor? Así que Marcos, que no cometió ningún error al escribir las cosas tal y como él las recordaba,
Él fue ciertamente cuidadoso de una cosa. ¿De qué fue cuidadoso? De no omitir ninguna de las cosas que escuchó y de no afirmar ninguna de ellas falsamente. Papías, citado en Eusebio, Historia de la Iglesia, Padre Liceos, páginas 172-173. Ahí está. Hermano, yo veo estas cosas y para mí es un tesoro. Porque nos estamos remontando al primer siglo. Personas que están citando a Marcos y dice, Marcos escribió porque Pedro le dijo que dictara. Pedro decía las cosas y Marcos escribía. Número 11. Es bien interesante. Al parecer, así como de estilo de suspenso, Marcos estaba protegiendo a protagonistas claves. Ahora, oye, hermano, ¿pero eso es posible? Déjame te doy un pequeño escenario. Ok. Vamos a suponer que usted está en el supermercado y llega una persona y comienza a robar ese lugar. Ok. Usted se da cuenta que son pandilleros y son de los pandilleros más violentos. Ahora escuche esto. Les ve el rostro y todo. Pero cuando llega la policía para hacer la investigación y dar el reporte, ¿sabe usted de que no muchos testigos que estaban allí van a querer identificar a estos pandilleros aunque los conocen? ¿Por qué? Porque tienen temor a las represalias que les vayan a hacer estas personas que son violentas. ¿Cuántos saben lo que les estoy diciendo? Amén. ¿Y cuántos creen que hace sentido esto? Amén, amén. Ahora yo quiero que note esto. ¿Traen su lente? Ok, perfecto. Muy bien, mire. Marcos 14:47. Pero uno de los que estaban allí, viendo el arresto de Jesús, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Marcos, ¿y por qué no das el nombre? Nomás digo, pero uno. ¿Se recuerda a quién le dictó las cosas? ¿O quién decía las cosas? Pedro. ¿Quién le cortó la oreja? Pedro. Vamos a ver que otro evangelio nos lo diga. Juan 18:10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Da hasta el nombre del que le cortó la oreja y el nombre de la víctima, Malco. ¿Sabe cuándo se escribió el evangelio de Juan? Es el evangelio más tardío, el evangelio muy tardío, en el año 95 aproximadamente. Ok. ¿Cuántos creen que Malco posiblemente ya estaba muerto? ¿Verdad? Por si no sabía. Aquí está el punto. Vemos de que Marcos no da detalles de nombres de personas. Y muy posiblemente porque está protegiendo la identidad de los protagonistas. ¿Cuántos quieren ver otro ejemplo? Marcos 14:3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentando a la mesa, vino una mujer, símbolo de asterisco. ¿Quién es? ¿Quién sabe? ¿Qué? Con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Oye, Marcos, ¿y por qué no das el nombre? Sí, miren lo que vamos a ver a Juan, que lo escribió después, ya que se murieron los fariseos que conocían a esas personas, ¿verdad? Iba a decir los pandilleros, pero eran fariseos. Juan 12:1-3. Y 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba ¿quién? Lázaro. ¿Cuándo saben lo que le pasó a Lázaro? Jesús lo levantó de los muertos. Y saben de que esa resurrección, o más bien dicho, ese levantamiento que tuvo Lázaro de los muertos, fue una de las últimas gotas que derramó el vaso que siguieran de que mataran a Jesús. Porque era tanta su fama que dijeron los fariseos: ya no podemos soportar a esta persona, vamos a hacer un complot para matarlo. Marcos, si estaba protegiendo a sus protagonistas, él quería evitar traerle la atención
a la familia de Lázaro, que incluye a su hermana, que vamos a ver cómo se llama. Amén. Al que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Mire, habla todo sin ningún tipo de nada. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Aquí nos da ya el reporte completo. Ok, vamos a ver esto. La línea cronológica es lo que tenemos acá. Yo quiero que note usted esto. La vida de Jesús del año primero, el año 33 después de Cristo. Aquí tenemos la destrucción del templo en el año 70. Aquí tenemos el sitio de Jerusalén. Aquí tenemos la muerte. Vamos a ver aquí con los números. Aquí el sitio de Jerusalén. Aquí tenemos la muerte de Jacobo, Pedro y Pablo. Aquí tenemos que Lucas escribe Hechos del año 57 al 60. Aquí tenemos que Pablo cita ¿a quién? A Lucas del año 53 al 57. Aquí tenemos que Lucas escribe Lucas del año 50 al 53. Y el primer evangelio que tenemos escrito, el más antiguo, es Marcos, del año 45 al año 50. Ahora, ¿cuántos que ha sentido esto? Las fechas, después de que miramos las evidencias circunstanciales de que en ninguna de las cartas ni de los evangelios se habla la mención de la destrucción del templo, ni de la muerte de los apóstoles, de que son Pablo, Pedro, Jacobo, ni el sitio de Jerusalén, y la forma en que Pablo cita a Lucas y Marcos. Ahora, ahí está la línea cronológica. Entonces nos damos cuenta que los apóstoles van a estar en el lugar que creemos que es adecuado y que es correcto, muy cerca de los eventos de Jesús. Déjame alguna pregunta antes de continuar. Usted sabe que el terrorismo que se hizo en septiembre 11, ya han pasado varios años. ¿Se recuerda usted en qué lugar estaba cuando recibió la noticia que Estados Unidos estaba bajo ataque? ¿Sí se recuerda de eso? Han pasado 18 y 19 años, ¿verdad? Aproximadamente. Y usted todavía se acuerda de eso. Ahora, hermano, aquí estamos hablando de que estas cartas, de acuerdo a las evidencias que tenemos circunstanciales, fueron escritas aproximadamente 12, 15 años después de los eventos. Ahora, ¿por qué es de que no la escriben antes? Hermano, escuche esto. Cuando Jesús les dice que Él va a regresar, en la mentalidad de ellos es, pues déjenme siento escribir cartas para mandarlas. No, había una desesperación de compartir esto lo más pronto posible. No es de que, déjame agarro mi teléfono y le comunico a todos mis amigos de las redes sociales de que se pongan listos, porque Jesús, no había tal tecnología antes. Hermano, una carta podía tardar hasta meses en llegar. De acuerdo, y en el tiempo que se escribiera, la escribiera en el invierno, hermano, la situación es difícil. ¿Ok? Mire, ahora vamos con la pregunta. ¿Por qué algunos continúan negándolo? O sea, ¿por qué algunos dicen, no, tuvo que haber sido escrita en el segundo o tercer siglo los evangelios? ¿Cuántos quieren saber por qué? ¿Okay? Muy bien, vamos a ver por qué. Los autores de los evangelios son anónimos, y eso es importante. Ni Mateo, Marcos, Lucas ni Juan dice que ellos escribieron esas cartas. Si usted lee, por ejemplo, las cartas de Pablo, dice, yo Pablo, siervo del Señor. O cuando escribe los Gálatas, vean que de mi propia mano, ¿verdad? Pablo les está escribiendo. Los cuatro evangelios no tienen tal cosa de que ellos están anunciando quiénes son los autores, o los escritores, perdón. Entonces, aquí está el punto. ¿Sabe usted que uno de los escritores, historiadores, Tácito, ya me siento mejor con mi nombre de Dionisio, cuando veo estos nombres.
Ya no tengo nada que reprochar a la familia. Ok, ¿quién es esta persona? Era el senador romano e historiador que vivió del año 56 al año 117. Y escribió una historia del Imperio Romano desde el reinado de Augusto César hasta Nerón, que se llama el título Los Anales de Tácito. Ahora, ¿sabe usted una cosa? Este hombre historiador, en ninguna parte dice que él lo escribió. ¿Cómo saben que él lo escribió? Porque las evidencias fuera de este escrito hablaban que él lo había escrito. ¿Y quiere que le diga algo? Las personas que vivieron en el primer siglo eran no hay en ninguna ocasión que nadie, ni del primero ni del segundo siglo, digan que alguien más los escribió. Ahora escuche esto. ¿No usted cree que sería de más beneficio en lugar que lo escribiera Lucas? ¿Quién es Lucas? Y escuche esto. Lucas no tiene ningún lugar de preeminencia dentro de los apóstoles. Él es simplemente un doctor. No hubiese sido, si alguien quería falsificar esto, poner a otro de los apóstoles, decir, este apóstol escribió este evangelio, pero no hay tal cosa. O Marcos, ¿por qué Marcos? ¿Por qué mejor decir el evangelio de Pedro? Vuelvo a repetir, todas las personas de ese tiempo, ellos hablaban de que ellos los escribieron. Ok, y aquí tenemos, este libro se llama La Historia Eclesiástica, escrito por Eusebio de Cesarea. Y esta persona igualmente habla de la historia de la iglesia del primero y del segundo siglo y confirma que los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron escritos por ellos. Ok, muy bien, seguimos. Número 13. Se predice la destrucción del templo, porque Jesús, como leímos, dice que el templo va a ser destruido. Dice, no se puede. Nadie puede predecir el futuro. Eso requeriría un milagro. Y dicen ellos, porque son personas naturistas, o son escépticos, o son ateos, y dicen, ¿y cuántos saben que los milagros no son posibles? ¿So qué es lo que está sucediendo? Ya vienen con una mentalidad establecida y fija, y dicen, no se puede, porque los milagros no existen. ¿Se recuerda esto? La escritura que leímos, respondiendo les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no se derribara. Dice, eso lo pusieron después de que aconteció para que se mirara como que Jesús tenía un poder sobrenatural de predecir el futuro. Pero aquí hay algo, una dificultad que no tomaron en consideración. Que en el Antiguo Testamento hay más de 333 profecías mesiánicas. Hay más de 600 profecías que se han cumplido del Antiguo Testamento. ¿Y qué me dicen todas esas profecías? ¿Se recuerdan la dificultad que se cumpla una profecía? ¿O 8 profecías? ¿O 47 profecías? ¿Se recuerdan de eso? ¿Qué van a hacer con todas esas profecías? Nosotros sabemos, debido a las evidencias, quiero recordarles esto. ¿Cuántos, vamos a ver cómo andamos aquí? ¿Cuántos se recuerdan de qué año era la copia más antigua del Antiguo Testamento que se tenía antes que se encontraran los rollos del Mar Muerto? Que era el texto masorético. ¿De qué siglo era? ¿Cuántos se recuerdan? Del siglo X. Después de Cristo. Ahora imagínense esto. ¿Se recuerdan los escépticos? Oh, sí, ¿cómo no? Pues la Biblia tan precisa y tan exacta en las profecías. Pues hasta yo la escribieron después. Y cuando encuentran el Antiguo Testamento en los rollos del Mar Muerto, que fue escrito en el siglo 1 y 2 antes de Cristo, se dan cuenta de que realmente fue escrito antes de la vida de Jesús y que más de 333 profecías literalmente se cumplieron en Jesús. ¿Está viendo eso? Vamos a estar concluyendo. Ok, el libro de Jueces nos dice lo siguiente: y se fue el hombre a la tierra de los heteos y edificó una ciudad a la cual llamó Luz,
Y este es su nombre hasta hoy. ¿Sabe por qué decía eso Moisés o Samuel, etcétera? Porque escribían algún evento después de que pasaba mucho tiempo y decían, y este lugar, ese es su nombre hasta hoy. En otras palabras, se sigue llamando así. No encontramos estas cosas escritas en el Nuevo Testamento. Los relatos están ¿qué? Repletos de acontecimientos. Oh, no. No podemos creer los evangelios porque habla de muchos milagros. ¿Qué es eso, hermano? Volvemos a decir lo mismo. Están teniendo una forma de ver las cosas ya establecidas sin siquiera ver las evidencias. ¿Por qué hay milagros? No creen. Fue por eso que me era necesario hablar que los milagros aún existían. ¿Se recuerda en la tercera enseñanza que tuvimos? El libro que escribió Lee Strobel, El caso de los milagros, en donde documenta cuando por las personas se ora en el nombre del Señor Jesús, hay recuperaciones milagrosas instantáneas. ¿Se recuerdan de eso? Yo no sé usted, pero yo cuando miré ese video, hermano, mi fe fue edificada al ver a esta mujer que dio la salud de una forma milagrosa. Ok. Por último, en Antioquía, en el siglo II, hubo un obispo llamado Teófilo. Entonces dicen ellos, cuando Lucas escribe a Teófilo en Lucas 1, 3 y 4, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, ¿o qué? Excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Dice, ¿saben cómo sabemos de que Lucas fue escrito en el segundo o el tercer siglo? Porque hay una persona que se llama Teófilo del segundo siglo. Ok. ¿Será? Ahora aquí está la pregunta. ¿Quién es Teófilo? Vamos a ver Teófilo, el obispo de Antioquía. Ellos dicen que es la persona que vivió del año 169 al año 183. Fue obispo en ese tiempo. Y si Lucas le dedicó esta carta a él. Ahora, vamos a examinar esto. Por último, en Lucas 1, 3 y 4 dice: escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. La pregunta del millón es esta: si una persona tiene una posición de autoridad en la iglesia, ¿cuántos creen que debe de conocer la doctrina? Tú no vas a agarrar a alguien de la calle: hey muchacho, ¿no quieres ser tú el presidente de la organización? Pero no querido la Biblia, no importa, nomás están buscando candidatos. Imagínese usted de que van a ser las Olimpiadas Mundiales que se hacen, ¿verdad?, cada cierto tiempo, y la Asociación de Atletas de Estados Unidos está viendo en el aeropuerto y mira a un joven y dice: oye, tú te miras como que puedes correr, ¿crees que nos puedes tú representar al país? ¿Cuántos saben que eso no funciona de esa manera? Alguien que ocupa una posición de autoridad en la iglesia quiere decir que por lo menos conoce la doctrina. ¿Cómo puede decir amén? ¿Cómo es de que Lucas le va a escribir a Teófilo para decirle en qué ha creído? No hay sentido. Ahora, yo quiero que note otra palabra. La palabra que usa allí, en Lucas 1:3 dice: escribírtelas por orden, ¿qué? O excelente. La palabra excelentísimo es una palabra que tiene autoridad en cuestión de gobierno. Excelentísimo se utiliza cuando se dirigió ¿a quién? A Félix y a Festo, que eran gobernantes, reyes. Ahora, voy a concluir con esto. ¿Sabe usted que cuando escribe Hechos, ya no le llama excelentísimo? Mire, Hechos 1:1. En el primer tratado, oh Teófilo, ¿qué pasó con excelentísimo? Ya dejó de ser excelentísimo, ¿eh? Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Quiere decir de que su posición de rango de autoridad ya no la tenía. Ok. Muy bien. Ahora, hay una persona que se llama Teófilo ben Ananías. ¿Cuándo vivió esta persona? Del año 37 al año 41. Ok. Y cuando, si usted nota,
en el libro de Lucas es el libro que menciona más respecto del templo. Habla de cuando María fue a hacer la presentación al templo, habla de quién era el sumo sacerdote, etc. Porque esta persona era pariente de las personas que estaban ahí corriendo el templo. Ahora, ya concluimos. Vamos a hacer esta pregunta. ¿Estaban presentes? ¿Cuál es la conclusión más razonable? Y tenemos que ponernos a pensar ahí. Dos preguntas. ¿Los evangelios fueron escritos en el primer siglo cuando los testigos oculares aún vivían? ¿O los evangelios fueron escritos en el segundo siglo tras la muerte de los testigos oculares? Recordamos esto. Tenemos todas estas evidencias circunstanciales, desde las cartas de Pablo, los eventos históricos. O tenemos estas preguntas, que son anónimos y que hay milagros, y no sabemos quién es Teófilo. ¿Qué es lo que tiene más peso? ¿Qué hace más sentido? Veredicto final. Los evangelios fueron escritos en el primer siglo cuando los testigos oculares aún vivían. Para allá apunta la evidencia. ¿Sabe qué es lo que cuesta más dificultad? Que los escépticos crean los milagros. Esa es la dificultad. ¿Qué le parece? Ahora, cuando he visto debates, he visto personas que son ateos con cristianos, y algunos de ellos han sido cristianos, y dicen, ¿qué es lo que te haría? ¿Qué es lo que te convencería? Algunos dicen, no, que las estrellas se junten y que digan que Dios existe, etc. Y le dice el cristiano, sí, pero después vas a decir que vas a examinar a ver qué fue lo que ocasionó que se juntaran así las estrellas. Y algo de casualidad. Y luego, cuando alguien está ya establecido en su forma de pensar, Dios no puede forzar el libre albedrío de nadie. Terminamos. Amén, hermano. Dios te bendiga. Ok. Vamos a dar las hojas de las tareas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Preguntas?